En un mundo corporativo frío e impersonal, un ejecutivo de éxito vive rodeado de poder, pero completamente aislado. Todo comienza a cambiar con un simple gesto, un pastel de cumpleaños dejado por una empleada de la cafetería. Este acto inesperado rompe años de soledad y toca heridas que el dinero nunca pudo curar. Lo que nace de esta amabilidad transforma no solo sus vidas, sino también el futuro de cientos de personas. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y compártela con tus seres queridos. Eduardo Santos se despertó a las 5:30 de la mañana de un martes de marzo, exactamente como lo hacía desde hacía 12 años. El apartamento dúplex en La Castellana estaba sumido en el silencio típico de los pisos altos, donde el ruido de Madrid llegaba solo como un murmullo distante. A sus 35 años, había construido un imperio en el sector de la tecnología financiera desde cero, transformando una pequeña startup en incubadora en una de las mayores empresas de soluciones bancarias del país. El espejo del baño reflejaba a un hombre de rasgos marcados, cabello negro siempre impecable y ojos que cargaban el peso de decisiones que movían millones de euros diariamente. Eduardo se afeitó con la precisión militar que aplicaba a todo en la vida. Se puso el traje gris oscuro hecho a medida y ajustó la corbata italiana que costaba más de lo que muchos españoles ganaban en un mes. El chofer ya lo esperaba en el estacionamiento subterráneo. Durante el trayecto hasta la oficina en la zona de Asca, Eduardo revisó los informes en la tableta, respondió correos electrónicos urgentes y preparó mentalmente la presentación para los inversores japoneses que llegaban la próxima semana. La ciudad despertaba afuera, pero él vivía en una burbuja blindada, donde el mundo exterior era solo un escenario. En el 42º piso del edificio espejado que albergaba la sede de Santos Tech Solutions, Eduardo saludó a los guardias de seguridad con un gesto educado pero distante. Su secretaria, Carla, ya organizaba la apretada agenda en una mesa impecable. «Buenos días, señor Santos. Los informes del tercer trimestre están listos. La videoconferencia con Singapur ha sido confirmada para las 9, y usted tiene almuerzo con el personal del Banco de España a las 12:30. Eduardo asintió y entró en la sala presidencial, un ambiente de cristal y acero con vistas panorámicas de la metrópolis. Cuadros abstractos decoraban las paredes, premios de innovación brillaban en los estantes, pero no había una sola foto personal en todo el espacio. A las 9:15, durante una pausa entre reuniones, Eduardo bajó al 39º piso para buscar su café especial en la cafetería de la empresa. Era un ritual que había desarrollado en los últimos meses, una pequeña ruptura en la rutina que lo ayudaba a organizar sus pensamientos entre las decisiones complejas. Marina Silva estaba detrás del mostrador como siempre. Una mujer de 28 años, cabello castaño recogido en un moño simple, uniforme impecable y una sonrisa genuina que contrastaba con la frialdad corporativa del ambiente. Ella había comenzado a trabajar en la empresa 8 meses antes, venida de una pequeña localidad del interior de Castilla-La Mancha, y trataba a cada cliente con una cordialidad que parecía venir de otro mundo. «¿Lo de siempre, señor Santos?», preguntó ella, ya preparando el café expreso doble sin azúcar que él pedía diariamente. Eduardo asintió y observó sus movimientos precisos. Marina tenía una eficiencia natural, pero diferente a la suya. Mientras la de él era producto de años de disciplina y presión, la de ella parecía nacer de una amabilidad genuina con las personas a su alrededor. «¿Ya probó el bollo dulce especial que llegó hoy?», Marina preguntó mientras le entregaba el café. «Es de una panadería artesanal de La Latina. La dueña es hija de italianos y mantiene las recetas de la familia». Era la conversación más larga que habían tenido. Eduardo miró el bollo dorado en la vitrina y, por un impulso que no supo explicar, pidió uno. «Gracias por la recomendación», dijo él, y por primera vez notó que Marina tenía ojos verdes claros, inusuales para alguien con sus rasgos. Cuando regresó al piso de arriba, Eduardo se encontró pensando en la simplicidad de aquel momento. Había algo reconfortante en la forma en que Marina hablaba sobre la panadería, como si cada detalle tuviera importancia. Era muy diferente de las conversaciones estratégicas que dominaban sus días.
donde cada palabra era calculada para generar resultados. El resto de la mañana transcurrió en una sucesión de videoconferencias, análisis de mercado y decisiones sobre expansión internacional. Eduardo almorzó con representantes del Banco de España en un restaurante sofisticado en el barrio de Salamanca, discutiendo regulaciones y oportunidades de asociación. La conversación fluía entre números, proyecciones y políticas monetarias. «Ustedes están revolucionando el sector», comentó el director de innovación del banco. «Su solución de crédito instantáneo puede cambiar la vida de millones de españoles sin acceso al sistema bancario tradicional». Eduardo sonrió educadamente y agradeció, pero por dentro sentía un vacío extraño. El reconocimiento profesional siempre había sido suficiente antes. ¿Por qué ahora parecía faltar algo? Durante la tarde, entre una reunión y otra, Eduardo se acordó de su cumpleaños. 35 años cumplidos en esa fecha. Y ni siquiera había pensado en ello hasta ese momento. No esperaba llamadas ni mensajes de felicitación. Sus padres habían fallecido en un accidente de tráfico cuando él tenía 23 años, en el apogeo de la construcción de la empresa. No tenía hermanos, parientes cercanos o amigos íntimos. Tenía compañeros de trabajo, socios de negocios y conocidos del club, pero nadie con quien compartiera momentos verdaderamente personales. La percepción no trajo tristeza, solo una constatación fría. Era el precio del éxito. Para llegar a donde había llegado, Eduardo había tomado decisiones. Trabajo antes que relaciones, metas antes que sentimientos, crecimiento antes que vínculos personales. A las 6:30 de la tarde, cuando los últimos empleados dejaban la oficina, Eduardo permaneció en la sala presidencial revisando contratos para la operación en Chile. La ciudad se iluminaba allá abajo. Millones de personas regresando a casa, a sus familias, a rutinas domésticas que él había olvidado cómo eran. Fue entonces cuando lo vio. Sobre la mesa auxiliar de cristal, cerca de la ventana, había algo que no debería estar allí. Un pequeño pastel casero, simple pero cuidadosamente preparado. La cobertura de chocolate había sido hecha a mano, con pequeñas imperfecciones que revelaban el toque artesanal. Una vela azul estaba clavada en el centro, y al lado había un papel doblado. Eduardo se acercó despacio, como si fuera un espejismo que pudiera desaparecer en cualquier momento. Abrió el papel y encontró una caligrafía delicada. «Feliz cumpleaños. Que este nuevo año te traiga logros aún mayores. Una admiradora de tu trabajo». No había firma. Eduardo miró alrededor de la sala vacía, tratando de entender cómo aquello había llegado hasta allí. La seguridad del edificio era rigurosa, especialmente en el piso de la presidencia. Su secretaria había salido hacía una hora y ciertamente habría mencionado cualquier cosa dejada en su sala. Se sentó en el sillón ejecutivo y se quedó observando el pastel. El olor a vainilla y canela le llegaba, despertando recuerdos distantes de la infancia, cuando su madre aún preparaba postres caseros los domingos. Había algo profundamente humano en aquel gesto, algo que contrastaba completamente con el ambiente corporativo a su alrededor. Eduardo tomó el teléfono y llamó a la central de seguridad. «Necesito verificar las grabaciones de mi piso de las últimas 2 horas», le dijo al jefe de seguridad. «¿Algún problema, señor Santos?» «Solo una verificación de rutina. ¿Puede poner las imágenes disponibles en mi sala en 10 minutos?» Mientras esperaba, Eduardo continuó mirando el pastel. ¿Quién tendría acceso a su piso? ¿Quién sabría que era su cumpleaños? ¿Y por qué alguien se tomaría la molestia de preparar algo tan personal para un jefe que apenas conocía? El guardia de seguridad llegó con una tableta mostrando las grabaciones. Eduardo observó los últimos movimientos en el pasillo. Su secretaria saliendo a las 5:30, el personal de limpieza pasando a las 6, y entonces Marina Silva apareció en la pantalla a las 6:15. Llevaba el uniforme de la cafetería, cargaba una pequeña bolsa y se movía con cuidado por el pasillo. Eduardo la vio entrar en su sala, caminar hasta la mesa auxiliar y depositar delicadamente el pastel en el centro. Ella ajustó la vela, colocó la nota al lado y se quedó parada por casi 1 minuto, solo observando la vista de la ventana. Había algo en su postura que Eduardo no logró descifrar. No era nerviosismo o prisa.
Era más como contemplación, como si ella estuviera disfrutando de un momento de tranquilidad en aquel espacio que normalmente bullía de tensión y decisiones importantes. Marina miró una última vez el pastel, sonrió para sí misma y salió de la sala con la misma discreción con la que había entrado. «Gracias», Eduardo le dijo al guardia de seguridad. «Puedes irte». Se quedó solo de nuevo, pero ahora el silencio de la sala parecía diferente. El pastel allí, resultado de un gesto completamente desinteresado, había roto algo en la armadura que Eduardo había construido a lo largo de los años. Alguien había pensado en él como persona, no como CEO u oportunidad de negocios. Alguien se había levantado temprano ese día, mezclado ingredientes, horneado un pastel y se había tomado la molestia de llevarlo hasta allí simplemente porque era su cumpleaños. Eduardo encendió la vela con el encendedor de la mesa y se quedó mirando la pequeña llama azul. Por unos minutos, se permitió recordar cómo era tener a alguien que se preocupara por las fechas especiales. Luego, con un cuidado casi reverente, cortó un trozo del pastel y lo probó. El sabor era perfecto, simple, honesto, hecho con cuidado y cariño. Era muy diferente de los postres sofisticados que él estaba acostumbrado a encontrar en cenas, de negocios o eventos corporativos. Este sabía a hogar, a afecto genuino. Eduardo se comió el pastel entero, solo en su sala de cristal, mientras Madrid brillaba allá abajo. Y por primera vez en muchos años, su cumpleaños no pasó desapercibido. «El pastel», dijo Eduardo de repente una mañana de viernes, sorprendiéndose a sí mismo con el abordaje directo. «Lo hiciste tú, ¿verdad?» Marina dejó de preparar el café por completo, y su rostro se puso rojo como una cereza madura. Sus manos temblaron ligeramente al apoyar la taza en el mostrador de mármol. Disculpe, señor Santos. Sé que fue totalmente inadecuado de mi parte. No debía haber entrado en su sala sin autorización expresa. Violé protocolos de seguridad, invadí su privacidad». Se detuvo, claramente mortificada por su propia audacia. «Es que Carla había mencionado casualmente que era su cumpleaños y me quedé pensando». «¿Pensaste qué?», preguntó Eduardo suavemente, dándose cuenta de que Marina estaba genuinamente asustada por las posibles consecuencias de su gesto. Marina respiró hondo, reuniendo valor para explicarse completamente. «Pensé que nadie, absolutamente nadie, debería pasar el cumpleaños completamente solo. Incluso alguien tan importante y exitoso como usted. Sé que puede parecer presunción de mi parte, pero…», dudó, eligiendo cuidadosamente las palabras. «En mi familia, los cumpleaños siempre han sido importantes. Mi abuela solía decir que el día en que una persona nace es el día en que el mundo ganó algo especial, y eso siempre debería celebrarse, aunque sea de forma sencilla». Eduardo sintió que algo se movía profundamente en su pecho, una emoción que no experimentaba desde hacía años. «¿Y pensaste que estaba solo en mi cumpleaños?», preguntó más por curiosidad que por ofensa. Marina bajó los ojos claramente avergonzada. «Disculpe, señor Santos, no era asunto mío juzgar su vida personal. Fue solo una impresión, una tontería mía. A veces usted parece…». Se detuvo abruptamente. «¿Parece qué?». «Parece solitario», dijo Marina casi en un susurro. «No solitario de una forma triste, sino solitario de una forma completa. Como si se hubiera acostumbrado tanto a estar solo que olvidó lo que es ser cuidado por alguien». La observación fue como una flecha certera. Eduardo se quedó en silencio por un largo momento, procesando la precisión de aquel análisis, hecho por alguien que lo conocía solo superficialmente. «Fue solo un gesto simple, sin segundas intenciones», Marina continuó rápidamente. «No estaba intentando llamar la atención o conseguir algún favor. Solo pensé que todo el mundo merece tener a alguien que se acuerde de su cumpleaños». Eduardo miró a aquella mujer extraordinaria, empleada de la cafetería que hablaba 3 idiomas. Tenía formación universitaria. En los días siguientes, Eduardo se encontró bajando a la cafetería con una frecuencia que nunca había tenido antes. Lo que comenzó como una necesidad diaria de café se transformó en una búsqueda sutil de algo que él aún no sabía nombrar completamente. No admitía para sí mismo que estaba buscando específicamente a Marina.
pero había desarrollado una necesidad inexplicable de observarla trabajando, de capturar los pequeños detalles que la hacían tan diferente de todas las demás personas en el ambiente corporativo. Marina trataba a cada cliente, desde becarios nerviosos hasta directores experimentados, con la misma amabilidad genuina. Eduardo la vio ayudar a un joven aprendiz que había olvidado la cartera, prestándole dinero de su propio bolsillo para que pudiera almorzar. La observó conversando en español fluido con los ejecutivos argentinos que visitaban la empresa, facilitando la comunicación y haciéndolos sentir acogidos. Notó cómo ella siempre se acordaba del nombre de los hijos de los empleados, preguntando sobre presentaciones escolares y campeonatos de fútbol infantil. Durante los descansos, Marina reía espontáneamente con los compañeros de limpieza y mantenimiento, personas a las que muchos ejecutivos trataban como invisibles. Eduardo descubrió que ella había organizado discretamente una colecta para ayudar a doña Concepción, la empleada de limpieza, cuyo nieto necesitaba medicamentos caros para el asma. Marina no solo contribuyó generosamente, sino que también convenció a otros empleados para que participaran, siempre con delicadeza para no avergonzar a nadie. «Buenos días. Señor Santos». Marina lo saludaba siempre puntualmente a las 9:15, cuando él hacía su primera visita diaria a la cafetería. Su sonrisa era consistentemente cálida, pero Eduardo comenzó a notar matices. Había días en que sus ojos brillaban más, generalmente cuando había recibido noticias de su familia en Toledo, y otros en que una sombra casi imperceptible de nostalgia pasaba por su rostro. «¿Cómo fue la reunión con los japoneses ayer?», Marina preguntó un jueves lluvioso de abril, preparando el café con los movimientos precisos que Eduardo había aprendido a apreciar. Eduardo se quedó genuinamente sorprendido. ¿Cómo sabía ella sobre una reunión que había sido confidencial, realizada en el piso ejecutivo, lejos del conocimiento de la mayoría de los empleados? «Corrió muy bien, gracias por preguntar». «¿Pero cómo supo de la reunión?». Marina se sonrojó ligeramente, una reacción que Eduardo encontró encantadora. «Disculpe, señor Santos, no quería parecer entrometida. Es que Carla, su secretaria, vino a buscar café especial ayer por la mañana muy temprano. Ese blend colombiano que ustedes sirven para visitantes importantes. Ella comentó que usted estaba más tenso de lo habitual, preparando todo al mínimo detalle para impresionar a los inversores asiáticos. Dijo que era raro verle genuinamente nervioso». Eduardo quedó impresionado con la capacidad de observación de Marina. Ella había deducido información importante solo a través de detalles sutiles: el tipo de café solicitado, el comportamiento de su secretaria, cambios casi imperceptibles en su propio patrón de comportamiento. Era una inteligencia emocional refinada, muy diferente de la inteligencia analítica que dominaba el mundo corporativo. Había algo conmovedor en la forma en que Marina prestaba atención a los detalles de la vida de las personas a su alrededor. Eduardo percibió que ella conocía los nombres de los guardias de seguridad, sabía qué café prefería cada ejecutivo y siempre preguntaba por las familias de los empleados. «¿Es usted de Madrid?». Eduardo preguntó en un intento torpe de prolongar la conversación. «No, señor. Soy de Toledo, en Castilla-La Mancha. Una ciudad pequeña, muy diferente de aquí». Sus ojos brillaron. «Mis padres tienen una pequeña posada allí. Nada lujoso, pero recibe turistas a quienes les gusta la tranquilidad y la comida casera». Eduardo asintió, imaginando cómo sería crecer en una ciudad pequeña, con familia cercana y raíces profundas. Era un mundo completamente diferente del suyo. «¿Y le gusta Madrid?». «Tiene sus desafíos», Marina respondió diplomáticamente, «pero es una ciudad de oportunidades. Estoy haciendo un curso técnico en administración por la noche, y aquí puedo soñar con cosas que serían imposibles en Toledo». Durante la conversación, Eduardo notó cómo Marina hablaba con entusiasmo sobre sus estudios y planes futuros. Había una determinación silenciosa en ella, muy diferente de la ambición voraz que él conocía en el mundo corporativo. Era una determinación amable, alimentada por sueños simples pero significativos. «El pastel», dijo Eduardo de repente, sorprendiéndose a sí mismo. «Fuiste tú, ¿verdad?». Marina dejó de preparar el café y su rostro se puso rojo. «Yo». «Disculpe, señor Santos.
Sé que fue inadecuado. No debía haber entrado en su sala sin autorización. Es que Carla había mencionado que era su cumpleaños y pensé... Se detuvo claramente avergonzada. ¿Pensaste qué? Marina respiró hondo. Pensé que nadie debería pasar el cumpleaños solo. Incluso alguien tan importante como usted. Fue solo un gesto, sin segundas intenciones. Eduardo se quedó en silencio por un momento, procesando la simplicidad y sinceridad de aquellas palabras. «Gracias», dijo finalmente. «Fue el mejor regalo de cumpleaños que recibí en muchos años». La sonrisa que Marina le dio en respuesta fue tan radiante que Eduardo sintió algo moverse en su pecho, una sensación que había olvidado cómo era. En las semanas siguientes, Eduardo comenzó a reparar en cosas que antes pasaban desapercibidas, como Marina siempre guardaba un trozo extra de pastel para Juan, el guardia de seguridad nocturno que trabajaba 2 turnos para mantener a su familia, cómo ella organizó una colecta discreta para ayudar a la empleada de limpieza, cuyo hijo estaba enfermo, cómo conversaba en español fluido con los ejecutivos argentinos que visitaban la empresa. Eduardo descubrió que Marina no era solo la amable empleada de la cafetería. Tenía formación en turismo. Hablaba 3 idiomas y había gestionado la posada de su familia durante 5 años antes de decidir probar suerte en la capital. Había venido a Madrid con unos pequeños ahorros y el sueño de abrir su propia empresa de consultoría en hospitalidad. ¿Por qué no mencionó su experiencia cuando fue contratada? Eduardo preguntó una mañana lluviosa de abril. Porque estaba concursando para trabajar en la cafetería, no en la dirección, Marina respondió con una sonrisa irónica. Además, la experiencia en un pueblo pequeño no impresiona mucho por aquí. Eduardo se quedó pensativo. Había algo profundamente erróneo en un sistema que desperdiciaba talentos así. El evento anual de Santos Tech Solutions se acercaba. Era la gala más importante del calendario corporativo de la empresa, reuniendo a inversores internacionales, autoridades gubernamentales y a los principales ejecutivos del sector financiero. Eduardo pasó semanas preparando cada detalle: lugar, menú, lista de invitados, presentaciones. Fue durante una de esas preparaciones que tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. «Carla, necesito que entregues una invitación especial», le dijo a su secretaria una tarde de jueves. «¿Para qué inversor, señor?» «No es para un inversor. Es para Marina Silva, de la cafetería». Carla dejó de teclear y miró a Eduardo con una expresión confusa. «Señor Santos, ¿está seguro? Es decir, ella es una empleada ejemplar, pero es la cafetería. Los otros ejecutivos podrían extrañarse». Eduardo sabía que Carla tenía razón. La gala era un evento extremadamente formal, donde cada invitado era elegido estratégicamente. Llevar a Marina causaría comentarios, especulaciones, posiblemente incomodidades. «Estoy seguro. Entrega la invitación personalmente y dile que su presencia será muy bienvenida». Carla asintió claramente sin entender, pero acostumbrada a ejecutar las decisiones de su jefe sin cuestionamientos. Eduardo no presenció la entrega de la invitación, pero supo por los pasillos que Marina se había quedado sorprendida y titubeante. Algunos empleados ya comentaban sobre la chica de la cafetería que fue invitada a la gala, y los comentarios no eran todos amables. «Es guapa, pero desentonará completamente», oyó a una ejecutiva comentar en el ascensor. «Debe haber llamado la atención de Santos de alguna manera especial», insinuó otro, con un tono que a Eduardo no le gustó nada. Marina tardó 3 días en dar una respuesta. Cuando finalmente la encontró en la cafetería, ella parecía nerviosa. «Señor Santos, sobre la invitación, ¿no quiere ir? No es eso. Es que no tengo ropa adecuada para un evento así. Y, sinceramente, no sé si sería apropiado». Eduardo sintió una punzada de irritación, no con ella, sino con un sistema que hacía que una persona amable e inteligente se sintiera inadecuada. «Marina, usted ya organizó eventos en la posada de su familia. Habla 3 idiomas y tiene más educación genuina que muchos de los ejecutivos que estarán allí. En cuanto a la ropa, eso es lo de menos». «No es solo la ropa», dijo Marina en voz baja. «Es que yo no pertenezco a ese mundo. La gente lo notará, juzgará
No quiero causarle un bochorno a usted. Eduardo se acercó al mostrador, bajando la voz para que la conversación fuera más íntima. Marina, usted hizo un pastel para un desconocido simplemente porque era su cumpleaños. Eso dice más sobre su carácter que cualquier diploma o cuenta bancaria. Si alguien va a juzgar, el problema es de ellos, no suyo. Marina lo miró a los ojos por un largo momento, y Eduardo vio en ellos una mezcla de gratitud, miedo y algo que parecía esperanza. Mi madre siempre decía que las buenas oportunidades llegan para quienes siembran cosas buenas, dijo finalmente. Acepto la invitación, señor Santos. Gracias por la confianza. La noticia se extendió rápidamente por los 42 pisos del edificio. La chica de la cafetería iría a la gala anual. Algunos empleados se alegraron genuinamente por Marina. Otros comenzaron a tejer teorías sobre las intenciones de Eduardo. Él nunca demostró interés por ninguna mujer, comentó un director. Siempre estuvo casado con el trabajo. Quizás sea solo bondad, sugirió otro. Santos siempre fue justo con los empleados. O quizás ella sea más lista de lo que aparenta, dijo una ejecutiva con una sonrisa maliciosa. Eduardo escuchaba los comentarios y sentía una mezcla de irritación y protección. ¿Cómo osaban reducir la amabilidad de Marina a cálculo o interés? ¿Cómo podían cuestionar sus intenciones cuando él mismo aún no las comprendía completamente? La verdad era que Eduardo no sabía exactamente por qué había invitado a Marina. Parte de él quería devolver la amabilidad del pastel. Parte quería mostrar que valoraba a las personas auténticas, independientemente de su posición en la empresa. Y parte de él, una parte que prefería no examinar muy de cerca, simplemente quería su compañía en una noche que prometía estar llena de conversaciones vacías y sonrisas calculadas. El viernes anterior a la gala, Eduardo recibió una llamada inesperada de Marina. «Señor Santos, ¿puedo hablar con usted un momento?» «Es personal». «Claro, Marina. ¿Quiere subir a mi sala?» «Preferiría que fuera en un lugar más neutral. Podemos vernos en la plaza frente al edificio en 15 minutos». Eduardo lo encontró extraño, pero accedió. Bajó hasta la plaza y encontró a Marina sentada en un banco, visiblemente nerviosa. ¿Sucedió algo? Marina respiró hondo. «Señor Santos, necesito ser honesta. Desde que acepté la invitación, ha habido comentarios. Gente diciendo que estoy intentando aprovecharme, que tengo segundas intenciones. Incluso mi supervisora en la cafetería hizo una broma sobre escalar en la vida». Eduardo sintió que la sangre le hervía. «¿Qué tipo de comentarios?» «No importa. Lo que importa es que no quiero que mi presencia en la gala le cause problemas a usted o incomodidad a los otros invitados. Quizás sea mejor que decline la invitación». Eduardo se sentó en el banco al lado de ella. Por un momento se quedaron en silencio, observando el movimiento de la ciudad alrededor. «Marina sabe por qué la invité». Ella negó con la cabeza. «Porque en 8 meses trabajando en mi empresa, usted es la única persona que me trató como ser humano antes de tratarme como CEO. Porque usted tiene una amabilidad genuina en un mundo lleno de amabilidades interesadas. Y porque...» Eduardo se detuvo luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Porque usted me recordó quién era yo antes de convertirme en quien soy». Marina lo miró con sorpresa. «Entenderé si quiere declinar la invitación», Eduardo continuó. «Pero sería una pena. No por mí, sino por usted. Usted merece estar en cualquier lugar donde quiera estar, independientemente de lo que digan los demás». Marina se quedó en silencio por un largo tiempo, observando a la gente pasar por la plaza. Familias regresando del trabajo, parejas de la mano, niños jugando mientras los padres conversaban. «Mi madre decía otra cosa también», dijo finalmente, «que no debemos dejar que el miedo de los demás decida nuestra vida por nosotros». Ella se volvió hacia Eduardo con una sonrisa determinada. «Iré a la gala, señor Santos, y voy a intentar estar a la altura de la confianza que usted está depositando en mí». Eduardo le devolvió la sonrisa, sintiendo una satisfacción que no experimentaba desde hacía años. No era la satisfacción de cerrar un negocio o superar una meta. Era algo más profundo, más significativo. Era la satisfacción de haber defendido algo en lo que creía. La noche de la gala llegó con el esplendor típico de los grandes eventos corporativos de Madrid. El Hotel Ritz Madrid,
había sido elegido como lugar, y su entrada principal estaba tomada por coches importados, dejando invitados impecablemente vestidos. Fotógrafos de la prensa especializada capturaban la llegada de los principales ejecutivos del mercado financiero, autoridades gubernamentales e inversores internacionales. Eduardo llegó puntualmente a las 8, usando un smoking a medida, y saludando a los invitados con la soltura de quien nació para aquel ambiente. El salón principal estaba decorado con arreglos de orquídeas blancas, iluminación sofisticada y mesas dispuestas estratégicamente para facilitar los encuentros de negocios que inevitablemente ocurrirían durante la noche. A las 8:30, Marina bajó de un taxi en la entrada del hotel. Llevaba un vestido negro simple que había comprado en una tienda de lavapiés, zapatos prestados de su prima que vivía en el barrio de Vallecas y un pequeño bolso que había pertenecido a su madre. No había joyas caras ni accesorios de marca, pero había algo en su postura que llamaba la atención, una dignidad natural que ningún dinero podía comprar. Las primeras miradas llegaron aún en el vestíbulo. Parejas elegantemente vestidas la examinaban de arriba abajo, intentando descifrar quién era y cómo había conseguido una invitación para un evento tan exclusivo. Marina mantuvo la barbilla en alto y caminó hacia el salón principal, aunque su corazón latía acelerado. Marina Silva, dijo al recepcionista, quien consultó la lista y la dirigió hacia el interior. El salón estaba magníficamente decorado, pero Marina se sintió como si hubiera entrado en un territorio extranjero. Las mujeres llevaban vestidos que costaban más que su salario anual. Los hombres tenían una confianza que solo el dinero y el poder podían dar, y las conversaciones giraban en torno a asuntos que ella conocía solo teóricamente. ¿De qué área es usted?, preguntó una mujer elegante, acercándose con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Trabajo en la cafetería de Santos Tech, Marina respondió honestamente. La sonrisa de la mujer vaciló. Ah, qué interesante. ¿Y cómo conoce a Eduardo? Antes de que Marina pudiera responder, otra mujer se unió a la conversación. Ella es la invitada especial de nuestro anfitrión, dijo con un tono que dejaba claro lo que pensaba al respecto. Debe tener algún talento muy especial. Marina sintió que su rostro ardía, pero mantuvo la compostura. Soy empleada de la empresa desde hace 8 meses. El señor Santos fue amable al invitarme. Amable, repitió la primera mujer. Eduardo Santos nunca hizo nada sin un motivo estratégico. Me pregunto cuál será el motivo esta vez. Las risitas que siguieron fueron como puñaladas en el orgullo de Marina. Ella murmuró una disculpa y se alejó, buscando un rincón donde pudiera recomponerse. Desde el entresuelo superior, Eduardo observaba la escena con creciente irritación. Acababa de terminar una conversación con inversores coreanos cuando notó el pequeño círculo de mujeres alrededor de Marina y su lenguaje corporal hostil. Vio a Marina alejarse con una expresión herida y sintió una furia que rara vez experimentaba. Con permiso, dijo a los inversores y bajó las escaleras hacia el salón principal. Marina había encontrado refugio cerca de las puertas que daban a la terraza. Observaba el movimiento del salón claramente desubicada cuando Eduardo se acercó. ¿Puedo tener el placer de este baile?, preguntó extendiendo la mano. Marina lo miró sorprendida. Señor Santos, yo no bailo muy bien. Ni yo, mintió él ofreciendo una sonrisa alentadora. Pero podemos intentarlo juntos. La banda estaba tocando una suave bossa nova cuando Eduardo condujo a Marina al centro de la pista de baile. Inicialmente, algunas parejas continuaron bailando, pero gradualmente fueron deteniéndose para observar al CEO de la empresa bailando con la empleada de la cafetería. Marina estaba tensa, claramente consciente de todas las miradas. «Nos están observando», murmuró ella. «Olvídate de ellos», dijo Eduardo en voz baja, guiándola con firmeza pero amabilidad. «Mírame». Había algo hipnótico en su voz, una seguridad que Marina no conocía. Ella levantó los ojos y encontró los de él, y por un momento todo el salón desapareció. Eduardo era un bailarín excelente, producto de años de clases obligatorias en la infancia y eventos sociales en la adolescencia, y él la condujo por la pista como si fueran los únicos allí presentes. La música era Corcovado,
de Tom Jobim, y la suave voz de la cantante creó una burbuja de intimidad alrededor de ellos. Marina comenzó a relajarse, permitiendo que Eduardo la guiara, y descubrió que bailar podía ser una forma de conversación silenciosa. ¿Por qué hizo esto?, preguntó ella mientras giraban lentamente. ¿Por qué la invité o por qué estoy bailando con usted? Ambas cosas. Eduardo pensó por un momento. Porque usted me recuerda que existen cosas más importantes que los informes trimestrales. ¿Y por qué? Dudó. Porque hace tiempo que no me siento tan vivo como me siento cuando estoy conversando con usted. Marina sintió algo moverse en su pecho. Había una vulnerabilidad en la voz de Eduardo que contrastaba completamente con su imagen pública de ejecutivo invencible. Cuando la música terminó, el salón estalló en aplausos. No eran solo aplausos educados, sino aplausos genuinamente entusiastas. Algunos invitados habían sido conmovidos por la elegancia y simplicidad de aquel baile, por la forma en que dos mundos diferentes se encontraron armoniosamente por algunos minutos. Eduardo y Marina se separaron, pero permanecieron en el centro de la pista por un momento, aún perdidos en lo que acababa de suceder entre ellos. «Gracias», dijo Marina simplemente. «Gracias a usted», Eduardo respondió. El resto de la noche transcurrió de forma diferente. Algunas personas continuaron mirando a Marina con desdén, pero otras se acercaron con curiosidad genuina. Una pareja de inversores alemanes quedó fascinada cuando descubrieron que ella hablaba alemán fluido, aprendido durante un intercambio en la universidad. Un empresario del sector turístico se interesó por su experiencia en la posada familiar. Eduardo circuló por el salón cumpliendo sus obligaciones de anfitrión, pero sus ojos siempre volvían a Marina. Ella había encontrado su lugar en la fiesta, no intentando encajar forzadamente, sino siendo simplemente ella misma. Alrededor de la medianoche, cuando los últimos invitados comenzaban a dejar el evento, Eduardo se acercó a Marina nuevamente. ¿Cómo fue su primera gala corporativa? Marina sonrió, pero había cansancio en sus ojos. Educativa. Gracias por defenderme antes. Siempre, Eduardo dijo, y había una promesa en aquella palabra. Salieron juntos del hotel. Eduardo había despedido al chofer y ofreció llevar a Marina, pero ella prefirió tomar un taxi. Cuando llegó su coche, se despidieron con un apretón de manos formal, pero sus ojos decían mucho más que sus palabras. El lunes siguiente, Eduardo bajó a la cafetería como hacía habitualmente, pero encontró a una empleada sustituta detrás del mostrador. «¿Dónde está Marina?», preguntó él. «Ella no vino hoy, señor. Dijo que tenía dolor de cabeza». Eduardo extrañó. Marina nunca faltaba al trabajo. El martes ella volvió, pero parecía diferente, menos sonriente, más reservada. Cuando él intentó iniciar una conversación, ella respondió educadamente, pero mantuvo distancia. Fue Carla quien le contó lo que estaba sucediendo. «Señor Santos, creo que usted debería saber. Ha habido comentarios desagradables sobre Marina desde la gala. Algunas empleadas están diciendo que ella se está aprovechando de la situación, que tiene segundas intenciones». Eduardo sintió la familiar irritación subir por su pecho. ¿Qué tipo de comentarios? Cosas como ella sabe cómo llamar la atención, está intentando escalar en la empresa por las vías equivocadas, ese tipo de cosas. La supervisora de la cafetería incluso hizo algunas preguntas sobre la relación especial de ella con la dirección. Eduardo se pasó la mano por el cabello, frustrado. Había intentado proteger a Marina, pero inadvertidamente la había puesto en una posición aún más difícil. Aquella tarde, él bajó nuevamente a la cafetería, determinado a conversar con Marina y aclarar la situación. Pero cuando llegó allí ella no estaba. «Marina pidió salir más temprano hoy», dijo la supervisora con un tono que a Eduardo no le gustó nada. Dijo que tenía algo importante que resolver. Eduardo sintió un nudo en el estómago. Algo andaba mal. El jueves por la mañana, Carla entró en su sala con una expresión preocupada. «Señor Santos, recibí una llamada del departamento de personal. Marina Silva renunció ayer y no va a cumplir el preaviso. Dejó una carta para usted». Eduardo tomó el sobre con manos temblorosas. La caligrafía delicada era la misma de la nota que había acompañado el pastel. «Señor Santos,
Gracias por toda la amabilidad y consideración que me demostró en los últimos meses. La gala fue una experiencia que jamás olvidaré. Pero también me hizo darme cuenta de que nuestros mundos son muy diferentes. No puedo seguir trabajando aquí sabiendo que mi presencia está causando comentarios que pueden perjudicar su reputación y la empresa. Usted merece empleados que aporten valor, no que creen problemas. Conseguí una oportunidad en otra ciudad y estaré partiendo hoy mismo. Por favor, no intente buscarme. Esta es la decisión correcta para todos nosotros. Me llevo solo buenos recuerdos y gratitud por haber conocido a un hombre tan íntegro. Con cariño y respeto, Marina Silva. Eduardo leyó la carta 3 veces, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Marina se había ido, por culpa de los comentarios maliciosos, por culpa de la presión social, por culpa de un sistema que castigaba la autenticidad y recompensaba la superficialidad. Él tomó el teléfono y llamó al departamento de personal. Quiero la dirección completa de Marina Silva. Ahora. Señor, ella pidió específicamente que no divulgáramos. Es una orden, no una petición. 10 minutos después, Eduardo estaba en el coche, conduciendo hacia la dirección que Marina había dejado en el registro de la empresa. Era un pequeño apartamento en Malasaña, cerca del lugar donde ella estudiaba. Pero cuando llegó allí, la propietaria le dijo que Marina había partido aquella mañana temprano, llevando solo una maleta pequeña. Dijo que regresaba al interior, explicó la mujer. Parecía muy triste. Eduardo se quedó parado frente al edificio sencillo, sintiendo un vacío que no experimentaba desde hacía años. Marina había salido de su vida tan silenciosamente como había entrado, pero había dejado una marca profunda, una conciencia de que había perdido algo precioso por no haber sabido protegerlo adecuadamente. Por primera vez en su exitosa carrera, Eduardo Santos se sintió completamente derrotado. Eduardo pasó la mañana entera en la oficina sin poder concentrarse. Los informes quedaron olvidados sobre la mesa, las llamadas fueron transferidas a Carla, y él solo se quedó mirando por la ventana, pensando en Marina viajando de regreso a Toledo con el corazón roto por comentarios crueles que él no supo impedir. Alrededor del mediodía, tomó una decisión. Canceló todas las reuniones de la tarde, tomó las llaves del coche y salió de la oficina sin dar explicaciones. Carla intentó protestar, recordándole la videoconferencia con los inversores japoneses, pero Eduardo solo negó con la cabeza. Reagenda todo. Tengo algo más importante que resolver. Eduardo condujo directamente a la estación sur de autobuses de Madrid, con el corazón disparado y la mente tomada por una urgencia que nunca había sentido en los negocios. En el mostrador de información, preguntó sobre autobuses para Toledo. Había una salida a las 2:30 de la tarde, pero cuando llegó a la plataforma, descubrió que el autobús aún estaba parado. Sin dudar, Eduardo se acercó al conductor. Necesito hablar con una pasajera. Marina Silva, es una emergencia. El conductor lo miró desconfiado. No puedo dejar que un extraño moleste a los pasajeros, joven. Eduardo sacó la cartera y mostró su identificación. Soy Eduardo Santos, CEO de Santos Tech Solutions. Por favor, es muy importante. Algo en la urgencia de su voz convenció al conductor. 5 minutos. Ella está sentada en la ventana tercera fila. Eduardo subió al autobús y caminó por el pasillo estrecho. Marina estaba mirando por la ventana, una pequeña maleta en el compartimento superior y una expresión de tristeza profunda en su rostro. Cuando lo vio, sus ojos se abrieron de sorpresa. «Señor Santos, ¿qué está haciendo aquí? Vine a pedirte que no te vayas», dijo Eduardo simplemente, ignorando las miradas curiosas de los otros pasajeros. Marina negó con la cabeza. «Ya hablamos de esto. Es mejor así. ¿Para quién? ¿Para los chismosos de la oficina? ¿Para las personas que no tienen el valor de ser auténticas como tú?» Marina miró a su alrededor, avergonzada por la atención que estaban atrayendo. «Eduardo, por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es». Fue la primera vez que ella lo llamó por su nombre, y Eduardo sintió algo moverse en su pecho. «Marina, dame 5 minutos para hablar». «Solo 5 minutos. Si después de eso todavía quieres irte,
Lo entenderé y no te molestaré más. Marina dudó. Otros pasajeros comenzaban a embarcar y el autobús pronto partiría. Ella miró a Eduardo. Vio algo en sus ojos que no supo definir y asintió. 5 minutos. Bajaron del autobús y se alejaron a un rincón más reservado de la plataforma, lejos del movimiento de gente. Marina, ya necesito que sepas una cosa, Eduardo comenzó, y su voz no tenía nada de la autoridad ejecutiva de siempre. En estos últimos meses tú cambiaste mi vida de una forma que aún no logro comprender completamente. Marina abrió la boca para protestar, pero Eduardo levantó la mano. Déjame terminar, por favor. Yo construí un imperio. Gané todos los premios posibles de mi área. Tengo más dinero del que necesito para 3 vidas. Pero hasta que apareciste con aquel pastel, yo solo estaba existiendo, no viviendo. Eduardo se pasó la mano por el cabello, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Tú me hiciste recordar lo que significa preocuparse por alguien de verdad. Me hiciste darme cuenta de que todos mis éxitos son vacíos si no tengo con quién compartirlos genuinamente. Marina estaba escuchando con atención, pero sus ojos mostraban dolor. Eduardo, entiendo lo que estás diciendo, pero los hechos no han cambiado. Yo soy la empleada de la cafetería, tú eres el CEO. La gente siempre va a comentar, siempre va a dudar de mis intenciones. No quiero que pierdas credibilidad por mi culpa. Y si no me importara lo que dice la gente, sabes, pero deberías importarte. Tu empresa, tus empleados, tus inversores, todo eso depende de tu imagen. Eduardo se quedó en silencio por un momento, observando el movimiento de la estación de autobuses, familias despidiéndose, parejas reencontrándose, personas partiendo en busca de sueños o volviendo a casa. Marina, ¿puedo contarte una cosa que nunca le conté a nadie? Ella asintió. Cuando mis padres murieron yo tenía 23 años y una empresa minúscula. Podría haber vendido todo, usado el dinero del seguro para vivir cómodamente sin trabajar. Pero elegí construir algo grande, porque creía que el éxito llenaría el vacío que ellos dejaron. Eduardo la miró con una honestidad cruda. 15 años después, me di cuenta de que estaba equivocado. El vacío seguía allí, más grande que antes, hasta que apareciste tú. Marina sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. Tú me hiciste darme cuenta de que ya no quiero vivir para impresionar a extraños o cumplir expectativas ajenas. Quiero vivir para las personas que realmente importan. Y tú importas, Marina. Más que cualquier negocio, más que cualquier opinión. El altavoz anunció la partida del autobús hacia Toledo. Marina miró el vehículo, luego a Eduardo. ¿Y si la gente sigue hablando? ¿Y si nunca me aceptan en tu mundo? Eduardo dio un paso más cerca de ella. Entonces crearemos nuestro propio mundo. Un mundo donde la amabilidad vale más que la cuenta bancaria, donde la autenticidad es más importante que la apariencia. Marina se quedó en silencio por un largo momento, el conflicto claro en su rostro. Eduardo, tengo miedo de enamorarme de ti y descubrir que no es real, que es solo soledad o aburrimiento de la vida de ejecutivo. Eduardo le extendió la mano, no como jefe a empleada, sino como hombre a mujer. Entonces dame la oportunidad de probar que es real. No como CEO de Santos Tech, sino como Eduardo Santos, un hombre de 35 años que finalmente entendió lo que significa querer construir una vida al lado de alguien. Marina miró la mano extendida, luego a los ojos de él, y vio allí una sinceridad que la conmovió profundamente. Si me quedo, dijo en voz baja, no será como tu empleada. No puedo volver a la cafetería después de todo esto. Si te quedas, Eduardo respondió, será como mi pareja. En todo. Marina respiró hondo y puso su mano en la de él. Me quedo. Los meses que siguieron fueron de descubrimiento y construcción. Eduardo mantuvo su palabra sobre crear un mundo diferente. Marina dejó la empresa y, con el apoyo de él, terminó su curso de administración y comenzó a trabajar en una consultoría independiente. Eduardo cambió el perfil de los eventos de la empresa, priorizando la sustancia sobre la ostentación, creando espacios para que personas de diferentes orígenes se sintieran incluidas. Comenzaron a salir públicamente, enfrentando los comentarios con dignidad y unión. Algunos empleados se disculparon por los comentarios maliciosos anteriores.
Otros continuaron con sus opiniones, pero Eduardo y Marina aprendieron a no dar poder a las voces que no tenían lugar en sus vidas. Eduardo conoció a la familia de Marina en Toledo. Pasó un fin de semana en la posada sencilla, ayudó al padre de ella a arreglar una cerca, aprendió a hacer pan de queso con la madre de ella y descubrió el placer de las conversaciones sin agenda en el patio después de la cena. Marina conoció la rutina de Eduardo, pero también lo ayudó a redefinir prioridades. Él aprendió a apagar el móvil después de las 8 de la noche, a reservar los domingos para cosas personales, a encontrar alegría en momentos sencillos. Un año después, se casaron en una ceremonia pequeña y significativa en la comunidad de Marina en Toledo. No hubo pompa ni ostentación, pero había amor genuino, familia presente y promesas hechas con el corazón. Eduardo y Marina se mudaron a una casa en Madrid con un gran patio y espacio para recibir gente. La vida doméstica trajo una paz que Eduardo no imaginaba posible. Cenas hechas en conjunto, plantas cuidadas los fines de semana, conversaciones sobre los sueños pequeños y grandes. Fue Marina quien sugirió que usaran el éxito de la empresa para causar un impacto social real. Eduardo había acumulado recursos. Ella tenía la sensibilidad para identificar dónde esos recursos podrían marcar una diferencia genuina. Juntos, crearon un programa de becas de estudio para jóvenes de comunidades desfavorecidas interesados en tecnología. Marina gestionaba el programa de mentoría. Eduardo ofrecía pasantías remuneradas en la empresa. Vieron a decenas de jóvenes transformar sus trayectorias a través de la educación y las oportunidades. Crearon un fondo de microcrédito para mujeres que querían abrir pequeños negocios. Marina usaba su experiencia en hospitalidad para ofrecer consultoría gratuita. Eduardo garantizaba que los intereses fueran justos y los plazos realistas. 2 años después de la boda, llegó Elena, la primera hija de la pareja. Eduardo descubrió una ternura que no sabía poseer, cambiando pañales de madrugada y decorando la oficina con dibujos coloridos junto a los premios empresariales. Marina se convirtió en una referencia en la comunidad donde vivían, organizando grupos de madres, campañas de alfabetización para adultos y ferias de emprendedores locales. Ella había encontrado su verdadera vocación, conectar personas y crear oportunidades. Eduardo cambió el modelo de gestión de la empresa, implementando políticas de diversidad real, guardería en el lugar de trabajo y programas de desarrollo para empleados de todos los niveles. La productividad aumentó, el ambiente se volvió más saludable y la empresa ganó reconocimiento internacional por las prácticas innovadoras. 3 años después, Marina estaba embarazada nuevamente cuando Eduardo preparó una sorpresa especial. Había comprado un terreno cerca de la comunidad donde Marina había crecido en Madrid y le presentó un proyecto detallado, un centro de capacitación profesional gratuito para mujeres en situación de vulnerabilidad. Tú dirigirías el proyecto, Eduardo explicó, mostrando los planos del edificio. Cursos de emprendimiento, tecnología básica, gestión financiera, todo lo que consideres importante. Con guardería en el mismo espacio para que ninguna madre necesite abandonar el curso. Marina lloró al ver el proyecto. Era todo lo que ella podría haber soñado, la oportunidad de usar su experiencia para transformar vidas de forma sistémica. Pero Eduardo, yo no tengo un título universitario para dirigir algo así. Tú tienes algo mejor que un título, Eduardo respondió. Tienes compasión verdadera y experiencia real, y tendrás un equipo técnico excelente para sumar conocimientos. El Centro Marina Silva de Capacitación Femenina fue inaugurado un sábado soleado, con la presencia de autoridades locales, empleados de la empresa y principalmente de las 50 mujeres que se inscribieron en la primera promoción. Marina, ahora con 6 meses de embarazo, cortó la cinta junto a Eduardo y sus hijas pequeñas. Este centro no es sobre caridad, Marina dijo en el discurso de inauguración. Es sobre oportunidad, dignidad y la creencia de que toda persona merece la oportunidad de construir la vida que desea. Eduardo la observaba hablar y sentía un orgullo profundo, no solo de ella, sino del camino que habían construido juntos. 2 meses después, nació Pedro,
el segundo hijo de la pareja. La casa se volvió aún más ruidosa y alegre, con juguetes esparcidos por las habitaciones y risas resonando por el patio. En las noches de invierno, cuando los niños dormían y la casa olía a café fresco y a pastel casero, que Marina seguía haciendo los fines de semana, Eduardo y Marina se sentaban en el sofá y conversaban sobre el día. Concepción abrió su cafetería hoy. Marina contaba, refiriéndose a una de las primeras alumnas del centro. Está nerviosa, pero determinada. Dijo que el curso de gestión financiera marcó toda la diferencia. Y Rogelio fue ascendido a coordinador, Eduardo compartía, hablando sobre uno de los jóvenes del programa de becas. Ahora está pagando la Universidad de Ingeniería por la noche y ayudando a su familia. Ellos celebraban las victorias pequeñas y grandes, compartían las preocupaciones, hacían planes para expandir los proyectos sociales. Su amor se había transformado en una verdadera sociedad, una fuerza que irradiaba más allá de sus vidas personales. 10 años después del primer encuentro en la cafetería, Eduardo y Marina habían construido algo que ninguno de los dos había imaginado posible. La empresa continuaba próspera, pero ahora con un propósito social claro. El centro de capacitación había formado a más de 1000 mujeres, muchas de las cuales abrieron sus propios negocios. El programa de becas había beneficiado a cientos de jóvenes. Su casa vivía llena los domingos, exalumnas del centro trayendo a sus hijos para jugar en el patio, jóvenes del programa de becas viniendo a almorzar y contar novedades, la familia de Marina visitando desde Toledo, amigos verdaderos que habían encontrado a lo largo del camino. ¿Te acuerdas del día en que casi te fuiste en el autobús? Eduardo preguntó una tarde de domingo, observando a los niños jugar en el patio, mientras Marina organizaba la mesa para más de 20 personas. Todos los días, Marina respondió sonriendo. Y agradezco todos los días que vinieras a buscarme. Eduardo la abrazó por detrás besando su cuello. Gracias por quedarte, por haber hecho real todo esto que construimos. Marina se giró en sus brazos y lo besó suavemente. Gracias por haberme enseñado que el amor verdadero no es sobre encajar en el mundo del otro, sino sobre crear un mundo nuevo juntos. Del patio llegaron risas de niños, voces de adultos conversando sobre sueños realizados y proyectos futuros, el agradable bullicio de una vida llena de propósito y conexiones verdaderas. Y todo había comenzado con un pastel casero, un gesto de amabilidad sin segundas intenciones, una vela azul encendida en una fría sala ejecutiva. El amor de Eduardo y Marina se había convertido en mucho más que una historia romántica. Se había transformado en un manual práctico de cómo transformar el éxito individual en impacto colectivo, cómo convertir la soledad en comunidad, cómo hacer de pequeños gestos la base de grandes cambios. Aquella tarde de domingo, mientras organizaban la mesa para otra comida compartida con personas que se convirtieron en familia elegida, Eduardo y Marina sabían que habían encontrado la verdadera receta de la felicidad: usar los talentos individuales para servir a algo más grande que ellos mismos, construir puentes donde otros veían abismos, sembrar amabilidad en una sociedad